Bienvenidos al curso de análisis vectorial y vamos a continuar desarrollando estos temas relativos al análisis. En este caso vamos a presentar la noción de integral de trayectoria. Entonces, para definir una integral de trayectoria, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que eso va a ser una integral cuyo dominio va a venir dado por una curva. Y la curva va a estar definida por una función cuyo dominio va a ser el intervalo AB y la imagen o el rango va a estar dado en Rn, donde n es un parámetro natural. Esta curva va a venir dada entonces por un vector para cada parámetro t en el intervalo AB. La curva va a venir dada por un vector cuyas coordenadas van a ser tita sub 1 de t, tita sub n de t, ¿verdad? Y vamos a pedir que esta curva sea de clase C2. ¿Qué significa que sea de clase C2 en el intervalo AB? Que sea una función continua para cada coordenada, va a ser continua en el intervalo cerrado y va a ser derivable en el intervalo abierto, es decir, tita prima de t va a existir para todo t en el intervalo AB, ¿ok? Vamos a considerar una curva con esas características, pero además vamos a pedir que la curva, en este caso tita prima de t, o sea la derivada, tita prima de t, sea distinta de 0. Vamos a escribirlo un poquito más abajo, que tita prima de t sea distinto de 0 para todo t en el intervalo AB, ¿ok? Bajo todas estas condiciones, tita va a definir una curva. La imagen, tita sub t, en Rn va a generar una curva, la vamos a llamar C, ese objeto geométrico lo vamos a denotar C contenido en Rn, tal que esa curva no va a presentar ni picos y ni se va a autointersectar. ¿Ok? Entonces vamos a decir que es una curva C generado por tita, va a ser una curva suave, va a ser suave porque tita es derivable. Vamos a pedir que sea simple, es decir, que sea una cosa que no se autointersecte. No quiero cosas así, no quiero nudos, tampoco quiero picos, y que por supuesto, aparte que sea suave y simple, vamos a pedir que la curva sea sin picos, ¿ok? Esas son las propiedades que vamos a tener para la curva, y entonces en este contexto vamos a definir la integral de trayectoria a lo largo de C, la integral de trayectoria, permítanme escribirlo así, a lo largo de C de la función f, donde f va a ser una función de valores por ejemplo, f va a ser, entre paréntesis, una función definida de Rn en R. En verdad no es necesario que f esté definida en todo Rn. Nosotros podemos acá simplemente pedir que f esté definida de un conjunto A en R, donde A contenido en Rn, vamos a pedir que sea un conjunto convexo y vamos a pedir que la curva C esté contenida en ese conjunto A, ¿ok? Por eso es que necesitamos la propiedad de convexidad para garantizar que en mi conjunto, supónganse que este es el conjunto A, yo pueda incluir o pueda construir una curva contenida allí. Y es una curva entonces que va a ser suave. F entonces va a ser un campo escalar. Nosotros vamos a considerar en todas estas definiciones campos escalares, en el caso de la integral de trayectoria. Y entonces la integral de trayectoria la vamos a denotar, vamos a escribirlo así, la integral en algunos textos se describe así, la integral sobre C, porque ahora el dominio va a ser una curva C de la función f, vamos a escribirlo acá, con respecto a ds. ds va a ser la variación sobre la curva, o sea, es la integración sobre la curva. En otros textos, en vez de colocar aquí la integral sobre c, prefieren escribir la integral sobre tita f de s. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia no es ninguna, solo que nosotros nos vamos a quedar con esta última notación para hacer énfasis en la parametrización que le estamos dando a la curva, para fijar o para establecer la parametrización que estamos mirando, porque una misma curva puede tener diferentes parametrizaciones. Entonces la integral de trayectoria la vamos a denotar por este símbolo,
Dada una parametrización, dado un campo escalar, la integral de trayectoria del campo escalar con respecto a la curva, dada por la parametrización θ, no va a ser otra cosa que va a ser igual a la integral desde A hasta B de f evaluado en θ de s, permítanme escribirlo así, por la norma del, digamos así, de esto, por la norma 2 del vector θ' de s, donde esta s, entre paréntesis, obviamente, ese es el parámetro perteneciente al intervalo AB. Si ustedes quieren, pueden tomar acá S, pueden colocar T, pueden colocar U, R, etcétera, el parámetro que ustedes deseen establecer. Entonces, esta es la definición de mi integral de trayectoria. La motivación de esto viene dada por las sumas de Riemann. La construcción de esto viene dado tomando sumas de Riemann de la siguiente manera. Ustedes toman n, un natural n, perteneciente a los naturales fijos y arbitrarios, ¿ok? Vamos a considerar entonces particiones P sub n pertenecientes al intervalo AB, ¿ok? Igual que hicimos en el caso de la integral de Riemann, donde P sub n no va a ser otra cosa que un conjunto de puntos T sub j, j variando nuevamente desde 0 hasta n, ¿ok? Estoy dividiendo el intervalo AB en n pedacitos. Imagínense, pueden ser de cualquier manera, pero nosotros por simplicidad vamos a suponer que todos estos pedacitos tienen la misma longitud, que cada pedacito que estoy mirando aquí adentro va a tener la misma longitud y por supuesto en ese caso entonces los T sub j van a venir dados siempre por la misma fórmula, A más J entre N multiplicando a B menos A, ¿verdad? Con J variando desde 0 hasta N. Así se construyen estos punticos, ¿ok? Así se construyen estos punticos. Eso lo vimos en el tema de integrales de Riemann. Y entonces ustedes observan varias cosas. La primera es que cuando nosotros medimos cuánto vale T sub j más 1 menos, cuando uno mide esta longitud, ¿ok? Cuando uno mide la norma 2 de esta diferencia, de la diferencia de estos dos vectores, uno evaluado en T sub j más 1 y el otro en T sub j, esto no va a ser otra cosa que por definición de norma euclidiana, que la suma desde k igual 1 hasta n, lo voy a escribir así, de las, vamos a decirlo así, de las coordenadas T sub k, θ sub k de T sub j más 1 menos θ sub k de T sub j, ¿verdad? Norma 2 acá, inclusive, perdón, norma 2 no, módulo, porque ya estoy desarrollando la norma 2, al cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio, ¿ok? Uno escribe eso explícitamente para, esto es cierto para cada j variando desde 0 hasta n menos 1. ¿Ok? Entonces cuando ustedes desarrollan esta suma, se quedan viendo este factor que está aquí adentro y sucede y pasa que por un momento, olvídense de todo lo demás, quédense con este factor que está aquí. Este factor que está aquí por teorema del valor medio, esto lo pueden escribir como la curva, digámoslo así, en este caso lo voy a decir así, la derivada de la késima coordenada evaluada en un cierto θ sub j, ¿ok? Que multiplica a T sub j más 1 menos T sub j. Esto es aplicando el teorema de valor medio a cada coordenada, a cada función θ sub k, a cada función coordenada que define la curva. Y esto es con alfa j perteneciente a T sub j, T sub j más 1. Entonces, uno aplicando el teorema del valor medio a cada coordenada, aquí esto no va a ser otra cosa, si ustedes observan un momento, esto no va a ser otra cosa que entonces esto dividido entre n.
porque todos los intervalos tienen la misma longitud y la longitud de cada intervalito es 1 entre n. Bueno, entonces aplicando el teorema del valor medio, ustedes van a observar lo siguiente. Van a observar entonces que estas sumas parciales, permítanme escribirlo así, que las sumas parciales de Riemann, en este caso las vuelvo a expresar por acá con calma, las Sn, que no hacen otra cosa que la suma desde j igual 0 hasta n menos 1 de estas normas, de su j más 1, normas, ¿ok? De su j, ¿ok? La norma 2 de esto, tomando estas sumas parciales, esto no va a ser otra cosa que suma desde j igual 0 hasta n menos 1, y ahora vamos a escribir la derivada evaluada de un cierto alfa j, norma 2, entre la medida. Esto sale de la suma y haciendo entonces ahora el límite, mirando el límite, cuando n tiende a infinito de las Sn, esto sencillamente nos va a generar la integral desde A hasta B, porque sería el límite de toda esta cantidad, pero esto por definición de sumas de Riemann va a converger, en el caso de que tengamos buenas propiedades para la función θ, a esto que está aquí. Y esto, cuando converge, esto no es otra cosa que la longitud de arco de la función. ¿De quién? Longitud de arco de θ, en este caso de la curva C. La longitud de arco de la curva C. Entonces, esta longitud de arco, que es un caso particular de la integral de trayectoria, se denota como la integral sobre θ con respecto a S, o la integral sobre C con respecto a la variación de S. ¿Ok? Ya para ir cerrando, un argumento análogo se puede hacer o se realiza para las integrales de trayectoria. ¿Ok? Solo que ahora introducimos las sumas parciales. Sn de f y de θ van a venir dadas como la suma desde j igual 0 hasta n menos 1. ¿De qué cosa? Voy a escribirlo así, f evaluado en θ de c sub j, permítanme escribirlo así, por unos ciertos factores que voy a llamar delta de sj, ¿ok? Donde para nosotros los deltas de sj, definimos estos deltas de sj como la integral desde sj, sj no, vamos a cambiar el parámetro un momentico, t sub j más 1, ¿ok? De la norma de θ' de u, la norma 2 de u. Entonces, repito, introducimos estos factores de esta manera, inspirados en el caso anterior, y entonces hacemos una partición del intervalo AB y definimos estas sumas Sn que ahora van a depender de f y de θ de esta manera. Y tomamos el límite. Al considerar el límite cuando n tiende a infinito de estos factores, cuando nosotros miramos el límite cuando n tiende a infinito de esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de estos promedios, pero cuando uno toma entonces este límite, pues esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito, y permítame escribirlo así, suma desde j igual 0 hasta n menos 1 de la integral de t sub j más 1, de quienes, de entonces f de θ c sub j, digámoslo así, que multiplica a la norma 2 θ' de u, norma 2 de u. Entonces, viendo este límite, esta cantidad, ustedes pueden nuevamente concluir donde, insisto, c sub j es un punto que está en t sub j, t sub j más 1, ¿ok? Para cada c sub j está en este intervalo para cada partición.
Bueno, tomando este límite, podemos ver que si n tiende a infinito, esto simplemente me va a quedar la integral de a hasta b. ¿De quién? De f de tita. Vamos a usar, por ejemplo, el parámetro u, tita de u, por la norma 2 de esto, de u. Y este factor que está aquí, obviamente hay que pedir condiciones sobre f y sobre tita. Condiciones de derivabilidad, de regularidad, para que este límite tenga sentido. Y entonces, cuando este límite existe, esto es lo que se conoce como la integral de trayectoria. La integral de trayectoria de la función f a lo largo de la curva que define tita. ¿Qué es lo que uno está haciendo ya para cerrar? Bueno, ustedes están mirando un intervalo, pongámosle que por aquí, vamos a dibujarlo derechito, pongámosle que por aquí esté el intervalo AB, pongámosle que, en el caso que fuese R3, ¿no? Pongámosle que por aquí ustedes tienen su curva tita en el espacio, supónganse que fuese, imagínense que tita estuviera definida, aquí está tita estuviera definida el intervalo AB en R3, entonces ella te genera una curva, ustedes están dividiendo esta curva, ¿verdad? Aquí están otra vez dividiendo la curva en pedacitos más chiquitos, están construyendo pequeñas poligonales que se van a ir pegando a la curva en la medida en que refinen la partición en el intervalo AB, y por supuesto sobre esta curva ustedes tienen definida una función f, que habita en la curva y que muy probablemente no solo habita en la curva, habita en un dominio un poco más grande que contiene la curva, y ese dominio vamos a pedir que sea convexo para que esta curva pueda estar completamente contenida en él. Entonces tienen este campo escalar definido sobre la curva, y sobre este dominio es que construyen la integral. Eso es lo que se conoce como integral de trayectoria, y en un próximo video vamos a estudiar sus propiedades.